y por esta última predicación del año, Señor, que es perfecta, Señor, para cerrar este año. Te damos gracias, Señor. Señor, que podamos poner toda nuestra atención, toda nuestra mirada, toda nuestra fe y confianza en ti, oh Dios, que tu palabra pueda impactar nuestros corazones y transformarnos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro del Apocalipsis capítulo 5, hermanos, y vamos a ir al verso 8. Apocalipsis 5, verso 8. Y vamos a leer desde el 8 al capítulo final, que es el 14. Dice: Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré otra vez la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Decimos amén a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, estamos viendo aquí uno de los momentos más solemnes en toda la Escritura, en toda la revelación bíblica, y es el momento en que el Cordero, que es Cristo, toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Esto fue lo que habíamos estudiado la vez pasada, ¿verdad? Lo que significaba el libro, lo que significaba el Cordero. Y en esta parte vemos cómo prácticamente, si tenemos que resumir esos versículos en una sola frase, es como el cielo y todo lo creado adora a Cristo, que es el Cordero inmolado. Pero vamos a desmenuzar esto, hermanos, porque el hecho de que Cristo tomara el sello, el libro, ¿verdad? No es simplemente un acto administrativo, sino es un acto teológico, escatológico y redentor, y es el acto definitivo en la palabra. La historia, los juicios y la consumación de todas estas cosas, hermanos, a partir de este punto en la Biblia nos está diciendo que todo esto va a estar en manos de Cristo crucificado y resucitado. Cuando todo esto sucede, hermanos, y lo entendemos, el cielo estalla, ¿verdad?, en algo inevitable, que es adoración. ¿Cuál era la pregunta que se hacía en los primeros versos del capítulo 5? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos? Entonces, aquí ya hay adoración y hay júbilo, porque se ha encontrado al que es digno. Entonces, el que es digno es Cristo. Y el mismo cántico lo dice: digno es el Cordero que es inmolado. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar viendo estos últimos versos para darle conclusión al capítulo 5. Lo primero que vemos, el primer punto que vemos es la adoración inmediata. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. La gloria aquí, hermanos, es automática. La reacción fue automática. No hay deliberación, no hay debate, no es que unos estuvieron de acuerdo y otros no, no es que hubo una mayoría de votos,
No, es que todo el cielo estuvo de acuerdo en que Cristo era digno para tomar el libro. O sea, que él era digno como Dios para reinar sobre los acontecimientos de la tierra. Y no hay debate, no hay altercado sobre esto, porque inmediatamente es adorado en el cielo. Cuando el Cordero toma el libro, la adoración es inmediata. Y aquí hay una revelación muy grande, hermanos, porque el Cordero recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono, que vimos en Apocalipsis capítulo 4. Está recibiendo exactamente la misma adoración. Entonces, desde el cielo se está manifestando lo que la iglesia ha confesado en la tierra. Cristo no es un ser creado exaltado. Cristo no es un ángel superior. Cristo no es un escalón menos que Dios, sino que Cristo es Dios y por lo tanto es digno de adoración divina. Y aquí vemos algo muy interesante. En el cielo se nos está mostrando algo que ya en los evangelios se nos había mostrado. ¿Cuántas veces fue Cristo en los evangelios adorado como Dios? Hermanos, primeramente por los reyes magos, en Mateo 2:11, dice que cuando vieron al niño, ¿qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Los sabios, los astrólogos. Hay personas, ¿verdad?, que a veces no entienden esta palabra reyes magos. Los reyes magos no eran magos, ¿verdad?, de hechiceros. Eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos. Ellos estudiaban las estrellas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos vieron que esa estrella era el cumplimiento de una profecía, entendieron y adoraron al Señor. Cuando el leproso que fue sanado posteriormente en Mateo 8:2, el leproso que fue sanado, ¿qué hizo? Se postró delante de Cristo. Ahí también fue adorado. Fue adorado por los discípulos después de que caminara sobre el mar. Mateo 14:33 dice que ellos le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Al decir que era el Hijo de Dios, quería decir que era Dios mismo. ¿Verdad? Hay que entender las referencias mesiánicas de Cristo. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Todas son estas referencias mesiánicas que apuntan a Él, ¿verdad? También fue adorado por el ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento tiene una de las adoraciones más puras y sinceras en toda la Escritura. ¿Recuerdan esta historia? Está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús sana a un ciego poniéndole lodo en sus manos y los fariseos lo interrogaron a sus padres que si de verdad era ciego de nacimiento. Sus padres le dijeron, él ya está viejo, pregúntenle a él. Le volvieron a preguntar que quién lo había sanado, que qué tenía aquel que decir del hombre que lo había sanado. Y el ciego de nacimiento le dice a los fariseos, ¿por qué me hacen tantas preguntas de él? ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Es una historia hermosa. Entonces, cuando posteriormente Jesús se acerca a este hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿En el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, en mayúscula, y le adoró. Es una muestra pública de adoración al Señor. También fue adorado por las mujeres que lo encontraron al resucitar. Y el último, al menos que menciona en la Biblia, el último que adoró al Señor, ¿quién fue? Tomás. Cuando se le presentó resucitado, ¿verdad? Tomás el incrédulo, ahí le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué es lo interesante, hermanos, de todos estos casos? Que en ningún momento Jesús reprochó la adoración que le rindieron los hombres. Al contrario de ángeles, que al momento en que un hombre intentó adorarlos, los detuvo, ¿verdad? Muchos ángeles a lo largo de la Biblia, al momento que quisieron ser adorados o que los hombres intentaron adorarlos, los mismos ángeles dijeron no, porque actuaban bajo el principio de que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero
hay algo muy curioso y hay algo que es válido considerar, hermano. Podríamos decir que es conveniente que Cristo sea adorado en el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, ¿verdad? Es conveniente. ¿Qué sucede entonces con el Antiguo Testamento? Aunque usted no lo crea, yo sí sé que sí lo cree, Cristo también fue adorado en el Antiguo Testamento. Entonces, no es un asunto de que ustedes los cristianos dicen que Cristo fue adorado como Dios, pero lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces no tiene sentido, es muy conveniente que suceda de esa forma. No, sino de que Cristo también fue adorado en el Antiguo Testamento. Y vemos en estos pasajes que vamos a mencionar cómo se aparece esta misteriosa figura llamada el ángel de Yahvé o Malach Yahvé en hebreo, el ángel de Jehová. Y vamos a ver 3 versículos claves para entender que Cristo es adorado desde el inicio hasta el final de la creación, como Dios. Vamos a ir a Éxodo 3:1, por favor. Éxodo 3:1. Nos habla de cuando Moisés vio la zarza ardiendo. Dice, ¿y se le apareció quién? Bueno, les voy a dar un tiempito para que lo encuentren. ¿Otra versión qué? ¿En serio, hermano? Seguro fui yo el que me inventé esta versión. Sí, en el verso 2 empieza. En el verso 2, sí. Entonces se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Ahora, vea esto. Vea el verso 4 con atención, por favor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó ¿quién? Dios en medio de la zarza. ¿Vimos eso, hermanos? En el verso 2 dice que se apareció el ángel de Jehová en una zarza que se consumía, que ardía pero no se consumía. Pero en el verso 4 dice que lo llamó Dios y está en mayúscula. Y en el hebreo original de Yahvé. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángel del Señor era el mismo Dios. Por lo tanto, este ángel del Señor, ¿quién era? Cristo. Era Cristo el que se le presentó en la zarza ardiendo a Moisés. Y aquí vemos cómo los mismos versículos nos dan este contexto. Lo llamó Dios, no dice lo llamó el ángel, lo llamó Dios, porque es lo mismo. Ahora vayamos a Josué, capítulo 5, verso 13. Josué 5, verso 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos?
Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cómo se está presentando esta figura? El príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró. ¿Qué hizo? Le adoró, le rindió culto y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe de Jehová respondió a Josué, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién era el príncipe del ejército de Jehová? Cristo. Y vea que produce el mismo efecto que Moisés en la zarza. Quítate el calzado porque estás en un lugar santificado por la presencia de Dios. Y dice que Josué le adoró. Y para concluir, hermanos, vayamos a Jueces 13, capítulo 15. Libro de los Jueces, un poco más adelante, Josué. Jueces, capítulo 13, verso 15. Dice, entonces Manoa, ¿quién es Manoa? El papá de Sansón. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Podría un ángel cualquiera atribuirse este título? Jamás. Dice que su nombre era admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel de Jehová hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, escuchen bien esto, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, escuche esto, ciertamente moriremos, porque ¿a quién? Porque a Dios hemos visto. Estos solo son 3 ejemplos, hermanos, en donde Cristo, apareciendo en el Antiguo Testamento en lo que se conoce como una cristofanía, eso es una aparición del Cristo preencarnado, en donde Cristo apareciendo al pueblo de Israel es adorado como Dios, es visto como Dios y produce lo mismo que produce la presencia de Dios. Por lo tanto, Cristo también fue adorado en el Antiguo Testamento. En palabras del mismo Cristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles Escrituras se refería Cristo? Al Antiguo Testamento. Y en el verso 46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Antes de que Abraham fuese, dijo el Señor, yo soy. Entonces, hermanos, vemos como Cristo fue adorado cuando encarnó, como Cristo fue adorado en su preencarnación a través del ángel de Jehová y a través de las cristofanías, y como Cristo es adorado en los cielos, aquí en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Ahora, volviendo al libro del Apocalipsis en el capítulo 5, vemos que
los seres vivientes, los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron. Se postraron. ¿Qué significa postrarse delante de una persona? Un reconocimiento a su soberanía. Postrarse, hermanos, no es solo un gesto litúrgico, sino es una confesión teológica. ¿Qué quiere decir eso? Nos postramos ante el que tiene, número uno, autoridad suprema. Ante ese, ¿verdad? En la tierra, los reyes sobre la tierra, ¿qué hacían los hombres ante los reyes de la tierra? Se inclinaban, se postraban, los veneraban. Con Cristo es lo mismo y aún más, puesto que es el único y verdadero rey, el cielo se postra delante de él, ante su autoridad. Tiene señorío absoluto, dominio sobre todas las cosas, y su deidad es incuestionable. Y también dice que habían arpas y copas de oro. ¿Qué significan las arpas? Hermanos, una adoración reverente. Y las copas de oro, aquí hay algo muy especial, porque dice que están llenas de las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, las oraciones de la iglesia llegan al trono de Dios por medio del Cordero. Qué hermoso. Ninguna oración fiel se pierde. Ningún clamor queda ignorado. En palabras de John Owen, Cristo es el altar donde nuestras oraciones son santificadas. Y ese es el incienso del cual el cielo está lleno. Las oraciones de los santos, las oraciones, y no los santos beatificados, ¿verdad? Sino los santos que componen la iglesia, el pueblo de Dios. ¿No se goza usted al escuchar eso, hermano? Cada oración que usted ha hecho al Señor es incienso que está en el cielo. Es un olor fragante que llena el templo y la casa de Dios. Y son santificadas a través de Cristo. Amén. Qué glorioso, hermano, lo que nos está enseñando el libro del Apocalipsis. Ahora bien, en los versos del 9 al 10, encontramos algo que se llama el cántico nuevo. Dice que, y cantaban un cántico nuevo. Número 1, ¿por qué es un cántico nuevo? En algunas iglesias, este versículo se toma, hay un error, y se cree que cántico nuevo es que debemos cantar melodías nuevas, ¿verdad? Porque Dios se va a aburrir de lo que le cantamos. Ay, pastor, qué pereza, canta al Señor y adoraré otra vez. No se canta, hermano, es que no es para usted. No le estamos cantando a usted, estamos cantándole al Señor. Pastor, y aquí vamos a este punto, pero la Biblia dice, cantad a Dios cántico nuevo. Metamos algo ahí de grupo de Benecero. Yo no sé cuántos grupos de worship hay ahora, ¿verdad? Que santo Dios. No está diciendo cántico nuevo porque sea una melodía, un ritmo, una letra nueva. Es un cántico nuevo porque es algo que nunca había sucedido en la historia, que es la redención. Este cántico nuevo habla sobre la redención y nunca antes en el cielo se había cantado algo así. Por eso era un cántico nuevo en el cielo. Vean qué tremendo, hermanos. ¿De qué forma podrán los ángeles adorar a Dios? Con cánticos, poniéndolo a una mentalidad, a un nivel humano, ¿verdad? ¿De qué formas tan hermosas los ángeles podrán adorar a Dios cantándole? Y este cántico que entonaron en este momento en que el Cordero tomó el rollo, la historia, los sellos, este cántico era nuevo en el cielo, porque es la historia de la redención del pueblo de Dios. Qué tremendo, hermanos. La redención, hermanos, no es una repetición de la creación, es una obra mayor. Vean ustedes qué tremendo. Creó el Señor el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. El mundo y todo lo que conocemos en esta dimensión física, creada por el Señor nuestro Dios. Y aún así, la redención
es más grande que la obra de la creación. Increíble, hermanos. Ni todos los salmos, ni en Cantar de los Cantares, ni ningún proverbio se compara a la redención. Por eso es un cántico nuevo y hermoso y precioso para Dios. Y este cántico empieza diciendo: digno eres de tomar el libro. Habíamos visto que en el cielo, en la predicación pasada habíamos visto que en el cielo no se preguntó ¿quién es fuerte? ¿Quién es bueno? ¿Quién tiene la capacidad? No, ¿quién es digno? ¿Quién tiene la dignidad real de tomar el libro que está sellado de la mano de Dios? Y este cántico lo reafirma: digno es el Cordero. Y esta dignidad, hermanos, no se basa en poder político, en poder militar, sino que se basa en su obra expiatoria, porque lo siguiente que dice el cántico es: porque tú fuiste inmolado. ¿Usted sabe lo que es inmolar? Inmolar es cuando una ofrenda era lanzada al fuego para que se quemara. Entonces, nos está diciendo en relación al sacrificio de Cristo en la cruz. Digno es el Cordero, pero ¿por qué es digno? Porque fue inmolado, fue sacrificado. El cielo, hermanos, no ha olvidado la cruz. Y la cruz nunca será olvidada en el cielo, sino que será proclamada eternamente, hermanos. Y aquí hay un ejemplo de lo que es un cántico, una adoración cristocéntrica y sacrificial. Porque está hablando de Cristo, de lo que hizo Cristo, de por qué Cristo lo hizo. Y todo el que cante algún tipo de canción al Señor debería basarse, amados hermanos, en este cántico nuevo de Apocalipsis. Digno es el Cordero porque fue inmolado. Gloria al Señor. Dice: con tu sangre nos has redimido para con Dios. Y aquí está, hermanos, el corazón del Evangelio. La redención objetiva. Objetiva, ¿por qué? ¿A través de qué fue redimido el ser humano? A través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que dice la palabra que no se compara ni con el oro, ni con la plata, ni con ninguna otra cosa corruptible de este mundo. Eso es una redención objetiva. Hay una sustitución penal, que Cristo, siendo sin pecados, murió en la cruz por los pecadores. ¿Cuál era, hermanos, cuál es la justicia de Dios para nosotros sin Cristo? ¿Cuál es la justicia de Dios para nosotros sin Cristo? La muerte, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:21. Pero Dios, que es rico en misericordia, hubo una sustitución, hubo un precio pagado, por cuanto el pecado entró por un hombre, Adán. Por un hombre tenía que ser expiado. Eso es lo que están cantando, lo que se está cantando en el cielo aquí. Cristo no nos salvó por un ejemplo. ¿Qué es lo que otros seguidores de religiones falsas siguen de sus ídolos? Los seguidores, los budistas, ¿qué siguen? El ejemplo de Siddhartha, de Buda. Los musulmanes, ¿qué siguen? El ejemplo de Mahoma. Los nihilistas, ¿qué siguen? El ejemplo de Nietzsche. Pero Cristo no nos salvó a nosotros porque Él vino a ser un ejemplo moral. Cristo no vino a ser un pensador más en este mundo, un filósofo, un gurú espiritual. Cristo nos salvó a nosotros porque derramó hasta la última gota de su sangre. Y eso lo hace a Él más grande, más excelente, más perfecto y único y verdadero que cualquier otro falso Dios de este mundo. Porque Él vino, derramó su sangre y resucitó al tercer día como Él había dicho.
Y hay evidencia intrínseca y exterior de que la resurrección y de que Cristo verdaderamente existió. Y si Él verdaderamente existió y hizo lo que hizo que iba a decir, lo que dijo que iba a hacer, hermanos, Él vino verdaderamente de Dios. Por lo tanto, hay un verdadero Dios en la eternidad, dueño de todo, y por lo tanto, ese Cristo que vino es verdaderamente el Hijo de Dios, el Dios encarnado en esta tierra. Hermanos, la lógica, si nosotros siguiéramos la lógica al pie de todas sus reglas, el ateísmo es una locura, porque la lógica nos dice que hay un Dios verdadero, y ese Dios no es otro que Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es esto. Cristo derramó su sangre. El Señor nos advierte en los tiempos finales de algo. Dice que vendrán muchos falsos. Sí, ¿y qué más? Falsos cristos. Van a venir muchos falsos cristos. ¿Por qué falsos cristos? Porque los falsos cristos ya han existido, hermanos. Y usted sabe lo que es un falso Cristo. No es el anticristo, porque el anticristo lo vamos a ver más adelante en esto mismo del Apocalipsis. Pero usted sabe lo que es un falso Cristo. Y ya han habido muchos falsos cristos. Los falsos cristos son aquellos que se presentan a la humanidad y le dicen: yo tengo la solución al problema de la humanidad. Entonces, por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dijo que el problema de la humanidad estaba en su mente. Que el problema de su humanidad estaba, ¿verdad?, en su mentalidad, en su desarrollo, en la sociedad, en todo esto. Karl Marx dijo que el problema de la humanidad estaba en la lucha de clases. Friedrich Nietzsche dijo que el problema de la humanidad estaba en que el hombre no había alcanzado el superhombre. Y vinieron todos estos falsos cristos, ¿verdad?, a decir: yo tengo la solución para el gran problema de la humanidad. Cuando el único que ha tenido la solución para el gran problema de la humanidad es el único verdadero Dios. Porque ¿cómo se llama el gran problema de la humanidad? No es injusticia social, no es pobreza, no son enfermedades. El problema de la humanidad se llama pecado. Ese es el problema más grande de la humanidad, el pecado. Porque nada de lo que nosotros hagamos como humanos puede librarnos del pecado. Solamente hay uno que pudo hacerlo, y es Jesucristo, nuestro Dios. Esos son los falsos cristos, y lo vamos a ver más adelante. Y dice que con esa sangre redimida ha juntado un pueblo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este pueblo, hermano? La iglesia. La iglesia. Ya ahora la salvación no pertenece a una etnia, a una cultura o denominación, sino que Cristo tiene un pueblo global y multicultural. Entonces, en todos los rincones del mundo tenemos hermanos en Cristo. Entonces, por allá tenemos hermanos chinitos, hermanos americanos, hermanos europeos, porque es de todo pueblo, lengua y nación. Esa es la iglesia. ¿Y quién la compró? Cristo. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Fuimos adquiridos, hermanos, por un alto precio. Gloria al Señor. Y vea qué lindo este cántico, porque dice que no solo nos hizo un pueblo, sino que dice: tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que estar en sintonía con nuestra identidad cristiana, no para creernos superiores a los demás, sino para que las cosas de este mundo no nos distraigan.
Porque ¿qué somos para con Dios? Dice que somos reyes y sacerdotes. Y es algo que también Pedro en su primera carta afirma. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos usted y yo para el Señor, hermano. El mundo va a intentar distraernos de eso. Ustedes recuerdan cuando el rey Nabucodonosor, cuando capturó a Israel, mandó a que trajeran de Israel muchachos jóvenes, fuertes, inteligentes, con capacidad para aprender las ciencias babilónicas, ¿verdad? Y todo el conocimiento de los sumerios, en astrología, en matemáticas, en medicina. Esa gente era muy inteligente, hermanos, a pesar de ser pueblos antiguos. Y trajeron a 4 muchachos. Daniel era uno de ellos, junto con 3 más. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor con estos muchachos? Él quiso convertirlos en un babilonio más. Los invitó a que se mudaran al palacio, ¿verdad? O sea, ya no vivían en bajo los chanchos, sino que iban a vivir en Escazú, ¿verdad? Si alguien vive bajo los chanchos, me disculpa. Los invitó a su palacio, les dio de la comida del rey. Ya no era arroz, frijoles y huevito, ¿verdad? Ya era carnita y quién sabe qué cosas. Y sobre todo, les cambió sus nombres, ¿verdad? Y el nombre que dio a los 3 muchachos, ¿se acuerdan cuáles eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres no eran judíos. No eran judíos. ¿Qué quería hacer el rey Nabucodonosor con estos muchachos? Borrar completamente su identidad como pueblo de Dios. Confundirlos en sus mentes con el lujo, las riquezas, la vanagloria de Babilonia. Pero ellos no se olvidaron de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, nosotros también debemos encontrar en la Biblia nuestra identidad, porque el mundo va a querer hacer lo mismo con nosotros. El Nabucodonosor espiritual, que es el diablo, va a querer hacer lo mismo con nosotros, borrar nuestra identidad de Cristo para que nosotros nos olvidemos de nuestro Señor y nuestro Dios. No hagamos eso. Recordemos que usted y yo somos reyes y sacerdotes para con Dios. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro llamado, ese es nuestro servicio y ese va a ser nuestro futuro. Dicen los versos 11 y 12, y miré otra vez y oí la voz de muchos ángeles, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, la adoración ya no está limitada al círculo del trono. Recordemos que en el capítulo 4 el escenario era lo cercano al trono. ¿Recuerdan eso? Y aquí hasta el momento los acontecimientos se habían relacionado alrededor del trono. Pero Juan mira y ahora ve una cantidad de ángeles y de santos de Dios que no se puede contar. Por eso dice millares de millares. O sea, incontables. Es incalculable. Y aquí vemos, hermanos, como la adoración ya se ha expandido por fuera del trono a todo el ejército celestial. Qué tremendo. La dignidad, ¿y qué quiere decir esto, hermanos? Que la dignidad de Cristo, la dignidad del Cordero es infinita. Es infinita. Y dice que al Cordero se le dio el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos atributos nuevamente? 7. Plenitud, perfección. Los ángeles están reconociendo que en el Cordero todo
que todo lo de Dios más bien le pertenece al Cordero. En palabras de Sproul, cuando el cielo adora al Cordero, está confesando su plena deidad. ¿Qué más muestras queremos, hermanos, para entender? Aunque yo sé que usted lo ha entendido, pero ¿qué más muestras necesita el mundo para entender que Jesucristo es Dios y que es adorado en el cielo? Si es adorado en el cielo por millares de ángeles, ¿cómo no va a ser adorado aquí en la tierra por nosotros? Tenemos toda la obligación de adorarle a Él. Amén. Y vemos, hermanos, que esta adoración no solo en el verso 13, no solamente se extiende en el cielo, sino que ahora es toda la creación. Y dice, y todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todo adoró al Cordero. O sea que estamos viendo una doxología cósmica. Todo lo creado, todo lo que existe está adorando a Cristo. Los ángeles, los humanos, la creación entera. Como dice el Salmo, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. Todo lo creado está adorando a Cristo. Y esto es el cumplimiento de lo que dice Filipenses 2 en el Carmen Christi. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué tremendo, hermanos. Bendito sea el Señor por lo hermoso de este capítulo. Y vemos aquí, hermanos, vemos aquí como el Cordero es adorado junto al Padre. Dice en el verso 13, al que está en el trono y al Cordero. Sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No hay una jerarquía inferior, no hay una adoración dividida. El que adora a Cristo adora a Dios y el que adora a Dios adora a Cristo, porque Él y Dios son uno. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no han visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Qué tremendo, hermanos. Nos está quedando muy claro esto. El Cristo que adoramos. A veces la iglesia no tiene idea del Cristo que adora. El mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Ve incluso que la misma palabra hace esta misma comparación. La misma Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y posteriormente, ¿verdad? Pedro nos dice, Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, porque es Dios. Es el mismo Dios. Y hay un cierre litúrgico y escatológico en el capítulo 5, en el verso 14. Dice, los cuatro seres vivientes decían amén. ¿A qué decían amén a los cuatro seres vivientes? A este cántico. Esto que leímos aquí, hermanos, es un cántico hermoso, que en la iglesia deberíamos adaptarlo y aprenderlo. De hecho, había un cántico que lastimosamente se hacía como medio merengueado, medio salseado, pero es un himno que canta la iglesia bautista. Maravilloso es el que reina por los siglos. Él es el Rey de gloria. Algo así es. Está basado está basado en este cántico de Apocalipsis 5. Entonces, ¿a qué están diciendo amén estos cuatro seres vivientes? A esta doxología que acabamos de leer, a este hermoso cántico que está aquí en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. ¿Y qué significa cuando dicen amén? No es, vean, hermanos, la iglesia de hoy tiene un gran problema con las muletillas cristianas. Ay, Dios le bendiga, ay, amén. Y dicen, no consideramos, ¿verdad? No nos detenemos a pensar las cosas. Lo decimos por decirlo. Pero, ¿qué significa amén? Amén es así sea, así es y así será. Un amén es algo absoluta y completamente certero.
¿Ah? Incluso Jesucristo mismo dice, yo soy el amén de Dios, cuando se presenta a una de las iglesias. Y cuando los 24 ancianos terminan de cantar este cántico, y el cielo termina de cantar este cántico, los serafines que hay ahí dicen, amén. O sea que lo que se acaba de cantar, que Cristo es digno, que fue inmolado, que su sangre redimió, que de ahí salió un pueblo, que constituyó un reino, que Él es el Cordero, que Él fue inmolado, que ha recibido el poder, la gloria, que Él está sentado en el trono junto al Dios Todopoderoso, que a Él sea la gloria y la honra por los siglos. Ese amén de los 4 seres vivientes, ¿qué quiere decir? Así es y así será por toda la eternidad. Pensemos muy bien a lo que le decimos amén. A veces hay que tener tanto cuidado, hermanos. Yo recuerdo en muchas ocasiones de personas estando orando por otras personas, diciendo cosas que no vienen al caso, y la otra persona, amén, amén, amén. No, ¿cómo se le ocurre? Tenga mucho cuidado, hermano, lo que usted dice amén, y yo le diría que diga amén a la palabra de Dios. Aquí hace unos años había un hermano, nuestro amado hermano Víctor, que goza de la presencia del Señor, y él un día me decía eso, la iglesia tiene que decir amén a la presencia, a la palabra del Señor. ¿Y qué cierto es esto? Porque está aquí en el libro del Apocalipsis. Amén se le dice a la palabra de Dios. Y dice que se postraron y adoraron. Si nos queda alguna duda, dice que se postraron, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y adoraron. El cielo, hermanos, quedó en un silencio reverente. Todo está listo. Ahora el libro puede abrirse, ahora los sellos pueden romperse y ahora el capítulo 6 está preparado. ¿Qué nos deja entonces el capítulo 5? Nos deja una verdad irrefutable. El Cordero no solo ejecuta el plan de Dios, sino que es adorado como Dios. La cruz, hermano, no fue una derrota temporal, sino el fundamento eterno del reinado de Cristo. No hay que ver la cruz como algo mal, ¿verdad? Durante mucho tiempo, algunas iglesias enseñaron que la cruz era un símbolo de muerte, que la cruz esto, que la cruz... No, la cruz es un símbolo de redención. Ahora, nosotros no adoramos una cruz, claramente. Pero la cruz para nosotros los cristianos simboliza el fundamento de la redención de Cristo, porque fue en una cruz donde Cristo derramó su sangre. Entonces no hay que tener temor de estas cosas, ¿verdad? Y hermanos, las aplicaciones de esto son, si el cielo adora al Cordero, toda la creación tiene que adorarlo también. Si la cruz es el centro del cielo, la cruz debe ser el centro de toda predicación. Toda predicación, hermanos, que no glorifique, que no exalte, que no exhorte en relación con la cruz de Cristo es vana y es inútil. La Biblia nos tiene que llevar a la cruz. Hay que tener mucho cuidado y cautela con esto. Y si Cristo es digno de toda adoración, no hay ninguna área en nuestra vida que no deba rendirse a Él. ¿Cómo estamos en eso, hermano? Bueno, déjeme decirle algo. Si usted está aquí hoy, es porque el Señor ha sido fiel y paciente para con usted. Porque si el Señor nos hubiera querido desechar, ya lo hubiera hecho. Entonces rinda su vida al Señor. Rinda toda su vida al Señor, porque Él es bueno. ¿Habéis visto el final de Job? Que Dios es muy paciente y muy misericordioso, dice el libro de Santiago. Veamos esto, hermanos. Les hago una pregunta. ¿Por qué es importante entender lo que se ha venido desarrollando del capítulo 1 al capítulo 5? Aquí vemos como la revelación que Dios da a Juan no es desordenada. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo. ¿Por qué Dios no se le presentó a Juan y le dijo, Juan, venga para que vea lo que va a pasar?
las guerras, los juicios, las matanzas, las persecuciones. ¿Por qué Dios le mostró todo esto a Juan primero? Eso es lo importante, hermano. Porque del capítulo 1 al capítulo 5, Dios nos está diciendo, yo estoy en control de todo. Veámoslo de esa forma. El capítulo 1, cuando Juan ve a Cristo, cuando Cristo se le presenta en el día del Señor. Los capítulos 2 y 3, los mensajes a las iglesias. ¿Pero qué representa eso? Que Cristo tiene el control de su iglesia. Y los capítulos 4 y 5, la revelación del trono y la adoración al trono, al que está en el trono y al Cordero. Capítulos 4 y 5. ¿Pero qué nos quiere decir eso, hermanos? Que Dios tiene el control de todo, que Cristo está en control de todo. ¿Por qué Apocalipsis no nos muestra primero los juicios? Porque Dios quiere que nosotros, los lectores y los estudiantes de este libro, antes de adentrarnos en la parte densa, entendamos que Él tiene el control. Si usted no ha entendido, hermano, que Dios tiene el control, lo prudente sería volver a repasar los primeros 5 capítulos hasta que salgamos de ahí convencidos de que Él es soberano con respecto a todo lo que va a pasar. Y vea qué lindo, hermanos. Ese es el mensaje que Dios nos deja en este último culto del año. Él es el soberano. Él es el que tiene, no nosotros. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que tiene el control de todo lo que va a pasar. Yo sé que en muchos lugares, y no me quiero poner a tirar, porque es una costumbre que quiero dejar atrás. Yo sé que en muchos lugares, un culto, un domingo como hoy, por ser el último del año, es dedicado al hombre, hermanos. Sí, es dedicado al hombre. Es dedicado a lo que el hombre espera escuchar un día como hoy. Dios te va a bendecir el año que viene. ¿Sabe cómo es eso? Vamos a sacar del cajón de las prédicas la última prédica del 2024, le cambiamos un toquecito y la adaptamos para el 2025-2026. Este va a ser tu año, este va a ser tu momento, lo mejor va a venir este año, y todas esas frases ya refritas que abundan en muchos lugares. Pero hoy no nos estamos encontrando eso aquí para la gloria y honra del Señor y por su misericordia. Lo que nos estamos encontrando hoy aquí, terminando el capítulo 5, en el último culto del año, dejando de lado el misticismo y las suertes y todo esto, es lo siguiente: Cristo es adorado en el cielo porque Él tiene el control de todas las cosas. Hermano, si usted necesita más consuelo que eso, lo que usted tiene que hacer es afirmar su fe en Cristo, porque saber que Él tiene el control de todo tiene que ser el máximo de nuestros consuelos. ¿Cuántos lo creen así hoy? ¿Y cuántos pueden decir hoy: Señor, tú tienes el control de todo, no necesito escuchar, no necesito nada más, sino entender que tú eres soberano? Gloria al Señor. Ya a partir del capítulo 6 empieza la apertura de sellos, que ya empiezan los juicios y todo lo demás. Pero hermanos, nos vamos con esto. El Cordero es digno de recibir la honra y la gloria, y Él tiene el control de todo lo que va a suceder. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias, oh Dios, porque nos has acompañado en todo este año, Señor. Así como escuchamos tu palabra al iniciar, como escuchamos tu palabra, Señor, a través de nuestro hermano Willy, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y eso no significa, Señor, que ya no nos vas a ayudar más, sino que
siempre nos vas a ayudar. Señor, te queremos dar gracias por este último culto, por esta última vez que nos vamos a reunir en este año como iglesia tuya, Señor, por todas las veces que nos has permitido reunirnos, Señor, cada domingo. Señor, a pesar de muchas luchas, a pesar de muchos errores, a pesar, Señor, de que en nuestra humanidad nos equivocamos gravemente, tú nos has permitido conservar este lugar de culto a ti y no has quitado tu palabra de este lugar. Qué gran muestra de misericordia, Señor, es que tu palabra siga en este lugar. Porque los hombres no importan, Señor. No importa el que sea que esté aquí, Señor. Lo que importa es que tu palabra verdadera y certera esté en esta iglesia local, Señor. Señor, te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos que ha apoyado este ministerio durante este año, por cada uno de mis hermanos que se ha congregado fielmente en la medida de lo que le ha sido posible, que ha apoyado, que ha ofrendado, que ha dado de lo suyo, ha compartido. Señor, te doy gracias. Te damos gracias, Señor, por cada predicación, porque este año nos permitiste terminar el estudio del libro de los Hechos y nos has permitido avanzar en el estudio del libro del Apocalipsis, Señor. Señor, y estando por última vez reunidos como iglesia, Señor, queremos orar por el año que viene, Señor. Queremos que tú nos ayudes, nos sigas ayudando. Señor, danos más santidad. Danos más conciencia de pecado, que podamos entregarte toda nuestra vida, Señor, que podamos rendirte toda nuestra vida a ti, Señor, que no haya ni un solo espacio en nuestro ser que no esté lleno de ti, Señor. Señor, no creemos en propósitos, ni en metas, ni en resoluciones de año nuevo. Creemos que tú tienes en tu gracia la capacidad, para darnos la capacidad para ser mejores hijos tuyos, mejores discípulos. Señor, para este año te pedimos más estudio, más palabra, más presencia tuya. Santifícanos más, apártanos de caminos de muerte, quita de nosotros lo que no te agrade, Señor. Ayúdanos a remediar, Señor, en la medida de lo posible, errores que hemos cometido, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas con todos los que hemos dañado. Permítenos perdonar, permítenos ser perdonados, Señor. Pero sobre todo, Señor, permítenos seguir escuchando tu palabra. Permítenos seguir en esta iglesia, apoyando este ministerio, Señor. Señor, todo lo ponemos en tus manos. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, tú sí. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Te doy gracias por lo que hemos compartido hoy, Señor. Hermano, levante su mano. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Hermano, de mi parte quiero desearle que pase un muy feliz fin de año y año nuevo. Disfrute mucho con su familia, ponga todo en manos del Señor y que el Señor lo bendiga, lo guarde. Si usted va a salir a pasear, hágalo con cuidado, ¿verdad? Póngase siempre en manos de Dios y que todo le salga bien, hermano, que el Señor lo guarde. Y nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite, ya en el 2026, si Cristo no nos ha llamado o si Él no ha regresado, que sería lo mejor, ¿verdad? Muchas bendiciones, hermanos, feliz año y los amo en Cristo.